Buenos días, les doy la bienvenida a la Escuela de Coaching Liderazgo Sal y Luz. Estamos nuestra, en nuestra segunda parte del webinar sobre liderazgo y motivación para los niños. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la anterior sesión, porque para poder entrar en contexto, y continuamos con lo que sigue para esta sesión de webinar. Para comenzar, es importante que nosotros podamos entender qué es ser líder, y tengo una definición sencilla para poder explicarles, y es la siguiente: es afectar la vida de alguien para que ésta sea mejor. Y bueno, creo que este es el sentir de cada uno de los padres que están en este lugar y cada uno de los padres que existen en el mundo en realidad. Y es por eso que para que llevemos a buen término o podamos colaborar como padres a buen término, necesitamos ciertos elementos y también conocer la escala de liderazgo que nosotros tenemos, que es la siguiente: es posición, relación, logro, que fue lo que vimos en la anterior, y que no podemos liderar sin primero relacionarnos de una manera adecuada con nuestros hijos. Y bueno, creo que aquí está lo importante del asunto, porque saber relacionarse bien es todo un arte que significa o que puede contener dos elementos importantes que podríamos hacer todo un taller de un año sobre lo que les voy a mencionar ahora, pero rápidamente vamos a verlo acá en este webinar. Hoy en día, como habíamos visto en la anterior sesión, los grandes líderes no son aquellos que tienen mayor conocimiento, sino aquellos que son capaces de liderar sus emociones, son capaces de liderar las emociones de los demás, tienen bastante inteligencia emocional. Así que no solamente en esta vida es importante aprender habilidades profesionales propiamente dichas, sino también habilidades emocionales. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora en nuestros hogares con nuestros niños. La anterior sesión yo quise enfocarme un poquito más en usted, pero ahora vamos a ver un poquito lo que es la parte de hacer. Cómo usted puede hacer que su hijo sea un poco más inteligente emocionalmente, qué herramientas usted tiene a su disposición como papá, como mamá, como líder de su hogar, para poder llevar a un mejor estado emocional, psicológico a su hijo, y hacer de él una mejor persona. Entonces, habíamos visto que usted como papá primero tiene que saber reconocer sus emociones, saber liberarlas y saber razonar o buscar la emoción que usted necesita en ese momento para cierta ocasión. También quedamos en subir el vocabulario de emociones, que muy pronto usted lo va a poder tener en el grupo, para que usted lo pueda hacer tanto personalmente como con su pequeño en casa. Habíamos hablado de 3 habilidades importantes dentro del ser, el carácter. Como líder, usted, para ir creciendo cada día, necesita valerse del valor de la humildad, el servicio y el reconocer los errores. Y bueno, vámonos entonces a las habilidades, como vemos acá en el hacer, que tiene que ver con 2 habilidades importantes que parecieran muy sencillas de realizar, pero que a la hora de practicar no son tan sencillas. Lo digo como psicóloga porque aún uno teniendo los conocimientos y uno hablando tantas veces, es muy difícil saber escuchar de manera activa, y a veces uno se equivoca. No tanto en las sesiones, porque uno ya va más preparado para su paciente, sino me refiero a la vida en general. Cuando estamos hablando de la vida cotidiana, es muy difícil que nosotros todo el tiempo podamos practicar la escucha activa, pero también es un reto, es una oportunidad para crecer. Así que es importante que cada uno nos esforcemos como seres humanos por ser esas personas que ayudan a nuestro alrededor a través de nuestra escucha, a través de nuestro hablar. A modo de introducción,
quiero contarles una pequeña anécdota que me ocurrió con esto de la escucha. Eh, Resulta ser que con un grupo de voluntarios nos tocó visitar hospitales eh, para dar ánimo a estas personas que están en una situación que es difícil. Y nos tocó visitar la sala de un ancianito que nadie visitaba. Sus padres, sus familiares nunca lo visitaban. Nosotros fuimos simplemente como personas desconocidas a sentar presencia y de alguna forma ayudarle. Le ayudamos un poco a la enfermera con el tema del suero y algunas cosas que le tenían que colocar. Pero con este ancianito, él como tenía tanta sabiduría, no le hablo de algo recién, le hablo de hace unos 2 años atrás, nos dedicamos simplemente a escucharlo. Lo escuchamos mientras lo ayudamos en otras cosas, pero nuestra principal misión con este ancianito fue ir, sentarnos, escucharlo. Como ustedes saben, uno escucha y aprende, pero le dejamos una gran felicidad. Cuando yo me estaba por retirar de la habitación de este ancianito en el hospital, volqué para mirarlo por última vez porque tal vez nunca más lo iba a volver a ver. Y tenía una sonrisa que se le veía todos los dientes, ¿no? Estaba totalmente contento, totalmente feliz. Y es que no entendemos, muchas veces no entendemos el valor que tiene para otros el ser escuchado. Y también a veces no entendemos la forma adecuada de expresar nuestras emociones a nuestros hijos y mucho más cuando estamos molestos. Entonces yo quiero que hoy día aprendamos ciertos trucos, habilidades para ser unos excelentes oyentes y hacer sentir a nuestros hijos la confianza, la madurez para expresarse de manera adecuada. Yo sé que usted como padre quiere que su hijo pueda expresarse de manera adecuada, sea libre para decir lo que piensa, sea libre, tenga seguridad para hablar. Pero para que nosotros podamos cultivar esto en el niño, necesitamos saber escuchar. Y vamos a ver hoy algunas cosas. Escuchar es liderar. Escuchar es liderar porque cuando nosotros escuchamos, y ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto, hacemos que la otra persona crezca en madurez. Entonces un padre cuando es capaz de escuchar a su hijo, es capaz de llevar a su hijo a que sea mucho más maduro. Y les voy a explicar por qué es que sucede esto. ¿Se recuerdan el anterior webinar que vimos? Que dijimos que éramos como unos vasos y nosotros podemos contener en nuestro interior emociones que nos resultan desagradables o emociones que nos resultan agradables. Pero a veces ciertas emociones, porque las emociones no son buenas ni malas, no nos ayudan a conseguir los objetivos que nosotros queremos. Y cuando logramos liberarnos de esas emociones, o por lo menos aplacarlas de cierta manera, y evocar esas emociones que nos ayudan a conseguir los objetivos que nosotros queremos, se podría decir que estamos equilibrando las emociones y que somos inteligentes emocionalmente. Un ejemplo, si yo tengo la meta de ser un buen alumno en mi maestría, o mi hijo tiene la meta de ser buen alumno en su colegio, si en el hogar está totalmente dominado por una emoción desagradable de ansiedad, de miedo, él va a querer encontrar escapismo para esas emociones de angustia que de repente genera un hogar disfuncional, y va a querer concentrarse en aquellas actividades que le generen cierto placer para olvidar el dolor. Llámese videojuegos o cualquier otro tipo de juegos, o mirar la televisión, estar en YouTube, en Facebook o en cualquier otra actividad que sea placentera y que le ayude a aliviar un poco el dolor.
Similar a cualquier tipo de alcohólico. El alcohólico, ¿qué es lo que hace? Tiene muchas heridas que no han resuelto. Para olvidar su dolor, se alcoholiza, pero no es una conducta que le ayude a mejorar. Es una conducta que lo mantiene estancado y ojalá lo mantuviera estancado. Una conducta autodestructiva. Entonces, si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos, necesitamos ayudarles a liberarse de esas emociones desagradables para que tengan una mente o una claridad de mente mucho más exacta, puedan razonar mejor las cosas y tomar mejores decisiones. Y esto se logra con saber escuchar. Y es porque cuando nosotros hablamos de aquello que nos angustia, cuando nosotros hablamos de aquello que nos está causando esta emoción desagradable, nos podemos sentir liberados de ella para poder pensar mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces, en vez de que el padre le haga sentir mejor al hijo, lo estresa peor. No lo deja comunicarse, no le ayuda a liberar esas emociones desagradables, no lo comprende y se vale de herramientas como ser los castigos o la imposición y lo que vamos a ver más adelante para lograr que su hijo actúe de la manera adecuada. Lo cual no vuelve personas maduras a aquellos hijos porque actúan simplemente por temor y no por convicción de las acciones que están queriendo tomar o decidir hacia adelante. Entonces es importante que nosotros al escuchar, al saber escuchar, les ayudemos a hablar por sí mismos. El niño debe tener, para ser escuchado, un ambiente de aceptación para poder expresarse. Eso quiere decir que usted tuvo que haber ganado la habilidad de inteligencia emocional, como vimos en el anterior webinar, para ser un excelente comunicador, para ser un excelente escucha activa. Porque para poder escuchar a otros necesitamos de esta emoción de tranquilidad, de esta emoción de empatía, para ponernos en el lugar de otra persona. Dentro de la comunicación, cuando una persona es capaz de sentir y comunicar aceptación genuina de otra persona, posee la capacidad de ser un poderoso agente para esa persona. Y muchas veces nosotros no somos capaces, lo digo desde mi propia persona, no somos capaces de transmitir esa aceptación hacia esta otra persona para ayudarle en su problemática. Entonces los niños aprenden que el hablar con sus padres no ayuda y que a menudo resulta peligroso. El lenguaje que nosotros utilizamos cuando él nos está expresando algo puede crear barreras de comunicación. Puede hacer que el hijo nos quería expresar algo y con el lenguaje que nosotros usamos lo paramos. Hacemos que él ya no nos quiera contar nada y hacemos que todas esas emociones se retengan en sí mismo y el niño no pueda madurar. Tranquilos, no se sientan abrumados porque de repente es lo que nosotros mismos hemos experimentado. Y no lo digo solamente con nuestros padres, sino con alguna amiga, algún familiar. Y yo quisiera contarles y preguntarles, no que me respondan, pero que ustedes se respondan a sí mismos ahí en sus hogares. ¿Qué pasaría si usted tuviera un problema muy grande? Usted se está sintiendo muy mal, usted se está sintiendo muy triste y va hacia alguna amiga, algún amigo, si usted es hombre, y le expresa lo que está vivenciando. ¿Qué pasaría si su amiga o su amigo le responde, ay, es que vos sos así, 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 así? Y empieza a recriminarle cosas. ¿Cómo se sentiría usted? Pésimo, mal. O si su amigo empieza a enseñarle cosas, se sentiría también fatal. Entonces, es importante que usted sepa responder cuando alguien le cuenta algo. Porque todas estas formas crean barreras comunicacionales que pueden estancar la expresión de los niños.
Por ejemplo, si usted cuando el niño se está expresando lo critica, lo aconseja, lo ignora, lo amenaza, lo acusa, usted está creando barreras de comunicación. Una muchacha, aquí hay un ejemplo, de 15 años, al final de una de sus sesiones psicológicas, se levanta de su silla, hace una pausa antes de dirigirse hacia la puerta y dice: se siente bien poder hablar con alguien acerca de cómo me siento en realidad. Nunca antes había hablado de estas cosas con nadie. Nunca pude hablar así con mis padres. Y esta es la realidad que existe en muchos hogares. Los adolescentes, tanto como los niños, no ven en sus padres personas confiables. Y lo muy triste, en este caso, por lo menos lo habló con una persona que le podía guiar de una manera adecuada, con un psicólogo. Pero en muchas ocasiones, las personas a quienes buscan los hijos son a los amigos o a malas influencias que pueden estar escuchándole, influenciándole de una manera no adecuada. Entonces la idea es que usted sea líder, que usted sea, obviamente en la adolescencia es mucho más el adolescente es mucho más influenciable por los amigos, pero acuérdese que usted tiene herramientas como el saber escuchar de aquí en adelante para poder influenciar en su hijo. Los padres de un muchacho, vamos a un segundo ejemplo, de 16 años que está fallando en la escuela, preguntaron en una ocasión: ¿cómo podemos lograr que Francisco confíe en nosotros? Nunca sabemos en qué está pensando. Sabemos que no es feliz, pero nunca tenemos idea de lo que pasa. Una adolescente inteligente y atractiva de 13 años que estuvo en consulta psicológica con sus padres después de haber huido de su casa con sus dos amigas, hizo este comentario revelador acerca de las relaciones que había entre ella y su madre. Llegó al punto en que no podíamos confiar ni aún en las más pequeñas cosas, como el trabajo en la escuela. Cuando temía haber reprobado alguna prueba y le decía que no había salido bien, me decía: ¿y bien? ¿Por qué no? Y luego se enojaba conmigo, así que empecé a mentir. No me gustaba hacerlo, pero lo hice, hasta que ya no me preocupaba hacerlo. Al final era como dos personas diferentes hablando entre sí. Ninguna de las dos mostraba sus sentimientos verdaderos, lo que en realidad pensaba. Entonces, muchas veces cuando nuestros hijos nos quieren expresar algo y nosotros respondemos de esta manera, criticando, aconsejando, ignorando, amenazando, acusando, estamos haciendo que nuestros hijos se vuelvan distantes. Estamos siendo padres que no saben escuchar. Estamos lanzando a nuestros hijos a que otras personas lo escuchen y lo influencien de una manera que no es adecuada, porque nadie más que los padres para amar y querer lo mejor para sus hijos, y también nadie más que los padres para tener la sabiduría o la experiencia de vida para poder transmitir a ellos. Siguiendo con los ejemplos de las barreras de comunicación, me voy al siguiente ejemplo, que es el siguiente. Imagínese que usted está queriendo expresarle a otra persona algo que para usted es muy doloroso, y esa otra persona le cambia el tema. Usted le está diciendo: sabes que yo me sentí muy pésimo en esta situación, y la otra persona: ay, te cuento que el otro día María me regaló unas flores, por ejemplo, ¿sí? Usted se siente como que se quedó ahí con ganas de expresarse. Lo mismo si lo acusan: ay, lo que pasa es que vos siempre haces todo mal. Todas estas formas de responder cuando alguien nos está expresando algo, lo ponga en contexto de usted para que usted pueda comprender, es lo mismo que le sucede a un niño. Truncamos que él pueda expresar realmente sus emociones, sus pensamientos. Y dentro de esto ocurre que a veces cuando el niño nos dice algo, pues nos sentimos molestos, ¿no? Quiero darles el ejemplo de una niña que esta niña
le expresó a su papá que no quería ir al colegio. ¿Qué pasaría si en este momento su hijo o su hija le expresa que ya no quiere ir al colegio, que ya no le gusta la universidad, que ya no quiere estudiar? ¿De qué forma reaccionaría usted con él cuando su hijo o su hija le expresa esto? ¿Le criticaría? ¿Le aconsejaría? ¿Lo ignoraría? ¿Lo amenazaría? ¿Qué? ¿Tenés que ir al colegio? ¿Lo acusaría? ¿Qué tipo de respuesta usted le daría como padre ante esta pregunta? ¿Qué pasaría si su hijo le dijera, mami, ya no quiero ir con esa amiga de allá, con mi vecina? Usted le criticaría, ay, ¿cómo? Vos tenés que ser sociable. Le aconsejaría, no, hija, tenemos que ser amigos de todos. Lo ignoraría, no le daría importancia. Lo amenazaría y le dijera, no, tenés que ser sociable, si no yo no te voy a premiar. O lo acusaría, ay, es que qué cosas le habrás hecho vos a ella. O seguramente le tienes envidia a tu amiga. ¿Qué forma de contestar estamos teniendo cuando nuestros hijos nos comentan algo? A veces también le podemos preguntar muchas cosas. ¿Cuál es la forma adecuada entonces para responder cuando alguien nos habla? Cuando nuestros hijos nos hablan en especial, específico, pero esto se puede aplicar a nuestros colegas de trabajo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestros padres, como no a los ancianitos, a cualquier tipo de persona. El escuchar es un acto de amor. Es decirle a la otra persona, me importas, te presto atención, te estoy amando. Entonces, hablamos aquí del poder del lenguaje y la aceptación. Su aceptación del otro tal como es un factor importante para fomentar una relación en la que la otra persona pueda crecer, desarrollarse, hacer cambios constructivos, aprender a resolver problemas, ir hacia la salud psicológica, volverse más productiva y creativa y actualizar su potencial al máximo. Usted no tiene idea cómo cambiar la forma en que respondemos cuando alguien nos habla hace la gran diferencia para esa persona. Una de las formas en las que podemos responder cuando nuestro hijo nos está hablando es, ya veo, de veras, oh, no me digas, no es cierto, ¿y qué más? Cuéntame más. Y les voy a dar este pequeño ejemplo de esta niña que le dijo a su papá que ya no quería ir al colegio. El padre podía estar tentado a hacer cualquiera de las otras cosas que yo les mencioné aquí. Podría estar tentado a criticar, aconsejar, ignorar, amenazar y acusar. Pero el padre decidió tener una escucha con su hija, escucharla. Y para poder escucharla y que ella saque todas esas emociones desagradables, se desahogue y pueda pensar mejor, decidió responderle, ¿qué pasa? Ya veo, a ver, cuéntame más. Entonces la niña le respondió, lo que pasa, papá, es que odio todas las materias. Siento que no soy lo suficiente. Siento que no puedo más. Entonces el padre, sí, ¿qué pasó? Lo que pasa es que en el curso hay alumnas que siempre se sacan buena nota y todos los profesores las quieren y a nosotros, o por lo menos a mí, los profes ya no me quieren y no le entiendo mucho a las materias y ya no quiero ir. A ver, contame un poquito más qué pasó ahí. Le responde el papá o la mamá. Bueno, mamá o papá, te cuento que en realidad no son todas las materias, solamente es en matemática. Y en realidad no es que el profesor no me quiera, solamente que tal vez me sentí un poco celosa de mis otras amigas y tal vez me gustaría pasar o que me enseñe a alguien más esto de matemática que no puedo comprender. Entonces el padre, sí, a ver, contame qué pasó con esas compañeritas. Lo que pasa es que mis compañeras, bueno, en realidad solo es el profe de matemática y
la verdad, mami, creo que no vale la pena no ir al colegio, ¿no? Porque me perdería de los recreos y de mis amigas. Creo que podría mejorar más en matemática y podría ir al colegio. Este es un ejemplo de escucha activa, donde el papá no habló casi nada, solamente dijo ciertos elementos de comunicación como los que están viendo aquí en pantalla, para que su hijo pueda expresarse. Y él mismo, el niño, encontró la solución y pudo desahogarse, sacarse de repente esa heridita que tenía en el corazón. La idea es que usted sea esa persona que ayude a través de escuchar a su hijo a sacarse todas esas heriditas en el corazón que de repente le pueden estar dañando, que le puedan estar bloqueando su potencial, su autoestima. Déjenme decirles que esto que yo les estoy comentando es una técnica que nosotros como psicólogos utilizamos con los pacientes, pero qué hermoso sería que usted como papá sea el psicólogo de su hijo, el orientador, el guía. Y acuérdese que ser guía no siempre es aconsejar. Ser guía es a veces escuchar. Ser guía es a veces estar atento a lo que hay en el interior de nuestros hijos para poder ayudarles a madurar, para poder ayudarles a sacar eso. Acuérdense que en el anterior webinar hablamos de que a veces simplemente con hablar algo nos sentimos mejor. Sea usted el canalizador de esas emociones en sus pequeños. Quiero contarles también una pequeña historia. Creo que se las mencioné, pero la hago recuerdo nuevamente. Yo tenía una amiga que estallaba en ira, tenía muchos problemas en su trabajo porque reventaba, porque actuaba mal, y como era alguien muy cercano a mí, pues me dolía, y yo siempre cuando me contaba lo que hacía, reaccionaba de esta manera. Por eso le digo que es difícil la escucha activa. Ella me contaba o me comentaba todo lo que hacía, yo la criticaba, la aconsejaba, más que todo la trataba, sinceramente. Y un día de eso vi un video que es para niños, en realidad es para ayudar a niños, pero lo utilicé con ella. Era el video del conejo enfadado y hablaba de que el conejito enfadado, cuando se enojaba, para sacarse ese enojo corría, pensaba, se subía al árbol. Pero uno de los elementos más importantes que hacía para sacarse ese enojo era ir y contarle a su persona de confianza por qué es que estaba molesto, por qué es que estaba enojado, y pasaba que cuando después que le contaba se le pasaba el enojo. Yo le comenté esta historia a mi amiga, le dije, obviamente es infantil, pero yo voy a ser tu conejo de confianza, tu persona de confianza, y vos vas a ser el conejo enfadado, me vas a comentar. Entonces mi amiga me comentó, yo me tuve que morder la lengua para no criticarla. Esa es una habilidad que usted como papá tiene que a veces ganar. Va a querer responder, va a querer tratar, va a querer aconsejar. Muérdase la lengua. En ese momento usted no lo haga, escuche. Entonces mi amiga se desahogó. Al otro día cuando la volví a ver me dijo muchas gracias por escucharme, se me pasó el enojo, pude reaccionar mejor con las otras personas. Qué importante es saber mordernos la lengua, saber callarnos y habilitar nuestros dos oídos para simplemente escuchar. No tenemos idea la forma poderosa que tenemos para ayudar a otros de esta manera. Ayudarles a ser independientes. Cuando el hijo saca por sí mismo sus conclusiones, él aprende también a ser independiente. Porque si él tiene que estar dependiendo todo el tiempo para que usted esté ahí sonchándole para que haga las cosas, pegándole, o su mecanismo de liderazgo es el temor, pues es muy difícil que él crezca maduro, crezca independiente. Entonces una forma de ayudarles a ser independientes es saber escuchar, saber escucharles. Y bueno,
eh, aparte de saber escuchar, es importante saber hablar. Saber hablar para liderar. Y déjenme contarles que es importante que usted conozca el poder de las palabras. Hay un científico llamado Masae Emoto. Usted lo puede buscar en YouTube. Yo por este webinar no puedo mostrar el video, pero siempre, por lo general, siempre lo he mostrado. Pero se lo voy a comentar a usted. Este científico, Masae Emoto, un día se le ocurrió examinar en un microscopio el agua bendita y se dio cuenta que este agua bendita tenía unas formas agradables, bonitas. Entonces se le iluminó en ese momento que estudió el agua maldita. O sea, maldijo un agua. Y se dio cuenta que la forma de este agua era diferente y no era tan hermosa como no era hermosa en realidad, como el agua del agua bendita. Entonces hizo un experimento en el que colocó varios tarros de agua y a algunos tarros los bendijo con palabras buenas como por decirle sos bonito, te amo, gracias, perdón. Y las moléculas del agua vista bajo el microscopio de estas aguas eran maravillosas. Lo contrario pasaba con las aguas que habían sido maldecidas, como eres estúpido, te quiero matar, no sé para qué naciste. Entonces este científico dice que nosotros somos 90% agua y que todas las palabras que nosotros utilizamos afectan a quienes estamos hablando. Entonces yo quiero preguntarle, ¿de qué manera usted está afectando a su familia, a su esposo, a su esposa? ¿Qué palabras utiliza? Y ahora que es nuestro tema y lo más importante, ¿qué palabras utiliza para su hijo? Yo no digo que usted nunca tiene que tratar a su hijo, porque ahora vamos a aprender cómo regañar a sus hijos, o cómo llamarles la atención, cómo disciplinarlos. Yo no digo eso. Yo digo que a la hora de regañar a alguien, a la hora de usted expresar su emoción negativa, necesita no insultar. No es lo mismo que yo le llame la atención a mi hijo y le diga, sos un estúpido, ¿para qué te sacaste esta nota? A que yo le diga, hijo, ¿qué pasó con estas notas? O no es lo mismo, porque yo no estoy marcando su autoestima cuando no lo estoy insultando. Usted puede regañar sin insultar. Usted puede incluso gritar, pero la idea es no insultar. El error, se podría decir, es cuando nosotros insultamos a la otra persona, que estamos dañando su autoestima. Y tenemos una fórmula asertiva para poder hacer frente a esto. Y es la siguiente, ¿no? Descripción de la situación actual, expresar lo que siento, yo me siento, expresar lo que me gustaría y expresar las consecuencias. Les voy a dar un ejemplo. Yo como Lorena, por decir como mamá, limpié toda la casa, mis sillones son blancos, me costó hartísimo limpiar, van a venir visitas dentro de una hora y resulta ser que mi hijito de 3 años se puso a saltar en el sillón blanco y a ensuciarlo totalmente. Si yo soy una persona agresiva, le voy a decir, ¿qué te pasa? Sos un imbécil, ¿cómo no ves que limpié? O ya si quieren no tan agresiva, pero ¿por qué no ves que esto te va? Pero aún así lo saco al niño, lo castigo. O puedo ser una persona pasiva que, pucha, ensució mis sillones y justo iban a venir mis invitados y no le digo nada al niño, lo saco de ahí, lo limpio. Pero lo ideal no es ser ni pasivo ni asertivo. Lo ideal no es ser ni pasivo ni agresivo. Lo ideal es ser asertivo. Y el asertivo usa estas dos fórmulas, que en realidad, en el ejemplo que le voy a dar,
Lo más importante son estas dos. Ya lo voy a remarcar. Bueno, esto que estoy remarcando aquí con amarillo, creo que es esto. Bueno, esto que estoy colocando acá como amarillo es lo más importante en realidad que debo hacer. Le digo, hijo o hija, está saltando sobre el sillón blanco que yo acabo de limpiar porque van a venir mis invitados. Es importante que yo comience la número 2, la siguiente expresión con un yo me siento. No con un tú me haces sentir, porque eso hace que la otra persona se sienta culpable y no es la idea de la asertividad. Yo me siento molesta. Yo me siento molesta porque me costó limpiar y porque quería que mis amigas se sienten en un sillón limpio y que se vea bien. Simplemente con decir esto, la otra persona nos entiende. Si nosotros no se siente amenazado de entendernos. Porque si nosotros a la otra persona, sea nuestro hijo, nuestro esposo o quien sea, que le estamos reclamando algo, le decimos, tú me haces sentir, ¿para qué haces esto? Nosotros le hacemos sentir vergüenza a la otra persona, le hacemos sentir culpa, y estas dos emociones generan que la otra persona no nos escuche, se cierre, busque la manera de encontrar un error en nosotros y empeoramos la situación. Y eso es lo que a veces pasa en las peleas, o muchas veces lo que pasa en las peleas entre parejas. La persona, se hace hombre o mujer, que reclama, lo hace de una manera brusca, torpe, y la otra persona se cierra a escuchar. La idea es que la otra persona, o que nosotros, no, la idea es que busquemos nosotros mejorar. Si la otra persona no mejora, se la pierde. Se pierde de ser un mejor ser humano. Nosotros busquemos mejorar. Nosotros busquemos escuchar. Nosotros busquemos ser humildes. Escuchar consejos aunque no nos guste como nos lo dicen. Porque lo hacemos por humildad, lo hacemos por nosotros mismos para crecer. Pero si de nosotros se trata reclamar a otra persona, también seamos mejor persona. Reclamemos de una manera asertiva. Otro ejemplo, por ejemplo, si mi hijo está jugando videojuegos y no quiere hacer su tarea, le puedo decir, hijo, yo cada mes trabajo harto para que vos puedas estudiar y estás jugando videojuegos y yo me estoy sintiendo muy enojado porque no estás haciendo tu tarea. Me gustaría que por favor hicieras tu tarea. Acuérdese que también es importante que usted ayude a su hijo a expresarse, ¿no? No es el momento de expresarse, y hay una técnica que se llama la economía de la economía de fichas, que es cuando su hijo se comporta bien, usted le da una ficha y a cambio de eso le da un premio, una idea. Puede ser que si se ganó en la semana 10 fichas, se va al cine o lo saca a pasear a la plaza o algo que a él le guste, digamos, ¿no? Entonces eso ya entraría en estas dos. Me gustaría que hicieras tu tarea para que yo te pueda dar tu moneda y podamos ir al cine este fin de semana y disfrutar algo juntos. Esta es la fórmula asertiva: describir la situación, expresar lo que siento. Yo me siento de esta manera. Por lo general, en los talleres que hago, les hago practicar tanto la escucha activa como la fórmula asertiva a los padres que vienen a escuchar. Pero en este webinar me es un poco difícil, así que yo lo que voy a hacer es mandarle algunos videos para que usted pueda ver en el grupo. Se puede informar más y practique usted solito ahí en casa cómo hacerlo, porque a veces solo con escuchar no es suficiente. Y bueno, lo invito también a las conferencias gratuitas que tenemos en Sal y Luz. Si algún día me toca volver a dar este tema, me gustaría tenerlo ahí para poder ayudarle a practicar un poco, porque otra cosa
es escuchar la teoría y otra cosa es practicarla, y a veces ayuda cuando hay alguien que está ahí apoyándonos. Así que yo lo invito que usted esté atento, pregunte cuando mayormente nuestras conferencias son a finales de mes, pero está usted cordialmente invitado todos los meses a las conferencias gratuitas de padres, de familia. Yo aquí le hago un pequeño resumen de todo lo que fue nuestro tema. Queremos que nuestro hijo sea mejor. Vamos a liderar desde la relación, ya no desde la posición. Necesitamos cultivar nuestra propia inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones, liberarnos, evocar esas emociones que nos ayudan a conseguir los objetivos que queremos en nuestra familia, actuar con humildad, reconocer para ser mejor persona. También es importante que sepamos escuchar para ayudar a que nuestros hijos hablen por sí mismos, se sientan aceptados, olvidar aquellas respuestas que crean barreras de comunicación, crítica, aconsejar, ignorar, amenazar, acusar. Utilizar los abrepuertas que son el cuéntame más, a ver, decime. Simplemente una pequeña frase para que el niño o adolescente siga hablando. Mordernos la lengua para no comentar nada, para ayudarles a ser independientes. Usar el poder que tenemos en nuestras palabras para influenciar de manera positiva a nuestro hijo. Animarlo, halagarle, decirle cosas buenas, no insultarles. Y cuando tengamos que llamarle la atención, usar la fórmula asertiva. Decir lo que está haciendo como si estuviéramos dando un noticiero. Así, esto está pasando, hijo está subiendo. Es importante que cuando nosotros digamos la situación, no digamos, por ejemplo, hijo me estás insultando, hijo me estás diciendo te odio. Eso me hace sentir muy triste porque yo te amo mucho. Entonces ahorita en el video que les voy a enviar de la fórmula asertiva van a poder ver muchos más ejemplos, pero como les decía, si usted quisiera alguna vez también asistir a las conferencias en Sal y Luz, en las que podemos interactuar de una manera mucho mejor, están invitados. También están cordialmente invitados a integrar, podemos enseñarle a su hijo sobre este tema y muchos otros más en liderazgo y relaciones humanas, que vamos a comenzar el día de mañana a las 3 de la tarde con una modalidad online. La verdad es que nosotros este taller mayormente lo hacemos con liderazgo y motivación. Es un módulo de nuestro programa de liderazgo, pero viendo la realidad actual en la que nos estamos enfrentando, que es la cuarentena, vemos la necesidad de en realidad hablar sobre las relaciones humanas, porque dentro de la familia en este momento es donde se acentúa mucho más el tema de los conflictos familiares. Vemos en las noticias, y espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, que se fomentan los casos de violencia familiar, pero espero que ninguno de ustedes esté sufriendo esto. Pero sí a nivel no tan grande, en la familia, entre hermanos, entre padres, entre hijos, a veces hay conflictos. Entonces, por eso quisimos este mes de manera especial para ustedes en cuarentena, darles este plus de relaciones humanas que está muy ligado al liderazgo, por todo lo que hemos comentado ahora, para que su hijo también sepa cómo liderar, cómo afectar. Obviamente los talleres de niños están direccionados a un lenguaje infantil con dinámicas prácticas para que él también aprenda, interiorice los conceptos, ponga en práctica lo que tenga que hacer. Y bueno, este taller de modalidad online tiene sesiones virtuales en vivo, material de descarga y plataforma virtual. Está direccionado para niños de 9 a 12 años.
6 sesiones, 1 hora sesión virtual en vivo, más plataforma, tareas, videos. Las sesiones van a ser los días martes y jueves a las 3 de la tarde. Iniciamos mañana martes. Nuestro precio regular es de 480 bolivianos, pero estamos reduciendo a la mitad el precio especial de 250 bolivianos, incluido material, incluido todo. Y bueno, también invitarles a que si usted le gustaría que su hijo formase parte de esto, está totalmente y cordialmente invitado. Y también está usted cordialmente invitado a todas las conferencias gratuitas que va a estar brindando Saliluz en esta cuarentena, y también a todas las conferencias gratuitas para padres de familia todos los meses en nuestras oficinas en Saliluz. Fue un gusto haber compartido con ustedes, y bueno, en este momento dejo a disposición al ingeniero Celso Justiniano, que va a proseguir con la siguiente parte.